Hola, ¿qué tal amigos y alumnos del canal Maestro de Informática de Español? Precisamente vamos con una clase de la asignatura de la materia de español o de gramática. De hecho, es la segunda parte de esta clase sobre las 10 figuras literarias más usadas con ejemplos fáciles para adolescentes y niños. Vamos con la segunda o con otras 10 figuras literarias que también son muy comunes en temas de primaria, tanto primaria como secundaria. Vamos con la aliteración, que como dice es cuando se repiten varios sonidos en un verso o en una estrofa. Es muy común en las canciones o en los poemas, cuando se repiten palabras muy consecutivamente, palabras muy similares dentro de la misma, sobre todo dentro del mismo verso. Es una figura muy usada, sobre todo en poemas. Y aquí viene el ejemplo que ustedes pueden leer por ahí. Y como vemos acá abajo, esta figura también se utiliza mucho en lo que vienen siendo los famosos trabalenguas que tanto nos ponían a decir de niños. Así que puedes poner tú un ejemplo, un fragmento, un trabalenguas, si quieres poner otro ejemplo fácil para tus alumnos dependiendo del nivel. Vamos con el epíteto. Es así como lo pronuncié, no es epíteto, como muchos a veces se equivocan. Y bueno, en este caso viene siendo parecido, viene siendo de la familia de lo que viene siendo el pleonasmo parecido, ya que se le agrega en este caso una un adjetivo colocado innecesariamente delante de un sustantivo, como por ejemplo ahí viene el agua mojada, la Blancanieve, aquí puse otra roja sangre, sí, sobre todo puede ser alguna persona o alguna cosa, pero solamente es con fines estéticos, son normalmente utilizados en los poemas y en diversos tipos de literatura. También de repente lo podemos encontrar en algunos artículos periodísticos, sobre todo los de opinión, como el editorial La Columna. Suele darle mucha redundancia o, en este caso, belleza o exageración al sustantivo. Vamos ahora con la personificación, que así es como se le conoce, pero el nombre original de la figura retórica o la figura literaria es la prosopopeya. En este viene siendo es una figura retórica de pensamiento que consiste en atribuir a seres inanimados o seres que no tienen vida, como una roca, como una nube, darle características humanas. Esto ocurre mucho en lo que vienen siendo las fábulas, los cuentos, pues también en mitos y leyendas de la literatura puede venir todo esto. Por ejemplo, el ejemplo que vienen aquí fáciles: la risa blanca de las estrellas, el sol colorado y enojado, lo vemos mucho en poemas y en mitos, fábulas también, la luna bella y distraída. Entonces esto es darle una característica humana a un animal o a un ser que no tiene vida, ¿sí? Es solamente para darle un poquito más de énfasis y que los niños en este caso lo puedan entender, porque se utiliza mucho en textos que son enfocados a los niños. Aquí vemos otro ejemplo también. Continuamos ahora con la antítesis o el contraste. Como su nombre lo indica, esta va a contraponer dos ideas o pensamientos en una asociación inmersa. Viene siendo algo parecido a la paradoja que habíamos visto en el primer video. Se pueden utilizar antónimos o frases de significado contrario. Sabemos que un antónimo es palabras que significan lo que son lo contrario. Entonces eso viene siendo esta figura. Ya son figuras muy utilizadas en poemas o en literatura un poco complicada. Lo vemos sobre todo en poesías de Renacimiento, en poesías ya de siglos anteriores. El odio y el amor reinan miserablemente en nuestras vidas. Como está mezclando aquí, se está en este caso, por ejemplo, contrastando, se está anteponiendo odio y amor. Y acá lo abajo, el día y la noche me traen un tu fresco perfume de regreso a casa. Son frases en este caso muy enfocadas a la literatura, a los poemas, a la poesía. No son figuras ya tan usuales o que se puedan mencionar o decir en una conversación cotidiana de personas ordinarias. Vamos ahora con el sinécdoque. Es una pues ya figura literaria, en este caso pues que tiene cierta relación con la metáfora o con el propio hipérbole. ¿Sí? En este caso es una comparación o es una metonimia. ¿Qué viene siendo una metonimia? Pues viene siendo una figura de pensamiento que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, pero que tenga cierta relación. Entonces aquí en este caso está utilizando términos cuantitativos, o sea, de cantidad que se puede en este caso contar, el todo por la parte o la parte
por el todo, que es en este caso lo contrario. Vemos aquí los ejemplos: el mundo se reirá de ti, el hombre es un ser mortal, el público se impacientaba. En este caso, pues aquí en el ejemplo del mundo se reirá de ti, está hablando, está haciendo una comparación, está exagerando, está diciendo que todo el mundo se reirá de ti o se reirá de alguien. Quiere decir que muchas personas se van a reír o se van a burlar de esa persona, obviamente no todo el mundo, por eso te digo que es una, pues sí, una tipo lenguaje figurado, una metáfora, pero ya utilizando relación cuantitativa, o sea, de cantidad. Está hablando mundo, muchas personas, en este caso es el todo, todos es el mundo, y la parte que en este caso es ti, es tú, una persona de la que se está hablando. En esto se utiliza pues en varios tipos de texto, puede ser en poesía, en poemas. También lo pueden utilizar mucho en crónicas deportivas o en algunos tipos de artículos periodísticos como editorial y columna, inclusive también a veces en noticias, en ya textos un poco más objetivos. Proseguimos ahora con el asíndeton. No es ascendentón o ascendenton, como mucha gente a veces lo dice incorrectamente. En este caso es una figura retórica de construcción, está hablando ya de una figura que se relaciona un poco más con la gramática que con la literatura. En este caso es la eliminación de los elementos de enlace entre las palabras, o sea, en este caso de nexos, preposiciones, conjunciones, con el fin de agilizar, en este caso, la expresión. Aquí viene un ejemplo: jugué, corrí, comí, divertí, reí en la fiesta. Aquí se podría poner jugué, y bueno, se utiliza la coma, pero puedes poner y comí y también me divertí, o puedes utilizando en este caso conjunciones o preposiciones para, en este caso, que la frase o lo que está escribiendo se pueda entender mejor o gramaticalmente sea un poco más eufónica. Recordando que la eufonía es el sonido grato al oído o la combinación de palabras que resultan agradables en una frase. Entonces, gramaticalmente hablando, eufónicamente hablando, utilizar esta figura en textos gramaticales es incorrecto. Entonces sí, pues gramaticalmente usando esta figura en un ensayo, en una noticia, en una redacción común, pues en este caso va a carecer de gramática y va a estar equivocada. Entonces solamente se utiliza más sobre todo en poesía y en poesía. Por otro lado, el polisíndeton, en este caso viene siendo lo contrario a la figura anterior, ¿sí? En este caso es una figura literaria que en este caso utiliza, lo contrario, utiliza conjunciones o preposiciones de más o que ya son innecesarias para darle un poquito más de énfasis a esa frase para que se escuche mejor. Por ejemplo, es el mismo ejemplo de la figura anterior. En este caso se pone jugué y corrí y comí, también me divertí y reí en la fiesta. Entonces, utilizar este como el anterior, te digo, en textos gramaticales va a carecer mucho de gramática, va a carecer de una adecuada redacción. Estos son, en este caso, figuras retóricas o literarias que son más usuales, como lo repito, en poemas, en poesías, en algún tipo de textos literarios, pero no en textos ordinarios, en textos, en ensayos, en reseñas, en resúmenes. Si se utilizan estos, pues gramaticalmente también van a estar equivocados. Entonces el polisíndeton es lo contrario al que vimos anteriormente. Aquí es un exceso de nexos para darle un poquito más de énfasis. Vamos ahora con la diáfora. En este caso es una figura literaria que consiste en emplear dentro de un mismo enunciado, dentro de una misma oración, una palabra concreta, pero con dos significados o matices, en este caso, que son diferentes. Por ejemplo, aquí viene el ejemplo: su morada. Una morada es un sinónimo de casa, es vislumbrante y morada. Se está utilizando en este caso dos veces la palabra morada, pero significan lo contrario, porque está hablando de morada, que es sinónimo de casa, y aquí está hablando de un color, del color en este caso que está, en este caso, pues pintada. Y luego aquí viene otro: mora, que en su pecho mora. Otro podría ser soltó la cuerda y le dio cuerda al reloj. En la corte no hay quien se corte, ni se te ocurre echarle sal y sal de mi cocina. Entonces son dos palabras utilizadas que son, en este caso, son dos palabras homógrafas, pero en este caso se emplean para términos diferentes. Seguimos ahora con el apóstrofe. En este caso es una figura retórica que consiste en interrumpir el discurso que se está diciendo para dirigirse con un poco de vehemencia o de respeto a otra persona
personificada, en este caso que puede ser un ser animado o inanimado, fuera de la estructura de la oración, ¿sí? Entonces es cuando alguien está hablando sobre un tema, pero se desvía, en este caso, para hablarle o para darle, en este caso, sentido a algo que no tiene vida. Por ejemplo, cuando se le habla, por ejemplo, corre velozmente carrito mío, cuando se le habla, por ejemplo, a un carro, se le habla a algo que no puede contestarte, que no tiene vida. Entonces se viene siendo el apóstrofe. Pues es ya sobre decir lo que son figuras que ya no son muy cotidianas, muy usuales, pero que no dejan de ser importantes y que como quiera se deben de estudiar. Son totalmente utilizadas en pues y discursos de literatura, de poemas, de poesía. Y cerramos este segundo video con la alegoría. En este caso pues este viene siendo un conjunto de uso de varias metáforas. En este caso se utiliza un plano real o un plano imaginario, recordando que la metáfora pues es un sentido figurado, un sentido imaginado, pero en este caso es mezclar lo imaginario con lo real, ¿sí? Ya que como se dice una metáfora normal, pues sabemos que se está hablando metafóricamente hablando y que es para dar a entender un significado para que se sobreentienda, pero aquí en este caso se están mezclando las dos. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, es un ejemplo de alegoría. Pues bueno, ya terminamos en este caso las 20 figuras literarias o retóricas que se usan más en secundaria y en primaria, mejores para niños y adolescentes. Obviamente las más usuales son las 10 del primer video, que dejo aquí también en la descripción del video, pero estas 10 pues también son importantes y es importante que se conozcan. Saludos, que estén de lo mejor, hasta el próximo video. Por el día de hoy terminó la clase de español. Saludos a todos y que estén de lo mejor.